¿Cómo están? Buena semana para todos. Nos falta poco, nos queda un gran empuje todavía. Así que recién si se están sumando a nuestra pantalla, vamos. Estamos en la mitad, falta un poquito más. Estamos listos en Agenda Abierta. Hoy les contamos que en Brasil se vive un día clave. Preguntamos también en redes sociales qué va a pasar con este registro de la candidatura de Lula da Silva. ¿Habrá o no habrá inscripción? ¿Habrá victoria popular? Allí planteados los interrogantes y las posibles respuestas. Luego, hoy también en Paraguay se da la toma de posesión del presidente electo. Jornada de miércoles, también La Nación ya ha recibido algunos de sus invitados de honor. La Nación en este día ya tiene toda la logística lista para ese traspaso presidencial. En Nicaragua se daba una aprobación en el Parlamento a la reforma al presupuesto general. Así que ya en un rato vamos a ir hasta ahí a conocer un poco más los detalles. Y en Panamá, la procuradora denunció un supuesto chantaje a la Corte Suprema de Justicia, con todo lo delicado que es este tema, buscando favorecer al expresidente Martinelli en un proceso judicial que se investiga y de la cual está imputado justamente, de la cual está acusado, robo de millones de dólares. Además, también en este día, en Agenda Abierta, nos vamos a ocupar de Argentina. El gobierno del presidente Macri profundiza el ajuste. Preguntamos qué escenario se viene para el país. Recesión y desempleo, más presión del Fondo Monetario Internacional, que hasta el viernes está en Buenos Aires revisando y supervisando justamente lo que está pasando. ¿Se viene un nuevo 2001? Preguntamos. ¿Se viene el cambio prometido por Macri? Así las cosas, vamos a arrancar. Lo hacemos un poquito tarde, o sea que hoy vamos a tener un programa dinámico, rapidito. Este jueves 15 de agosto el Partido de los Trabajadores registrará ante el Tribunal Superior Electoral la candidatura a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Para esto, diversos movimientos sociales realizarán una masiva movilización en Brasilia que espera convocar a más de 50.000 personas. Para el Movimiento Sin Tierras, que lideró los 4 días de marcha hasta Brasilia, una nueva batalla por un Brasil popular se iniciará este miércoles. Ellos afirman que para vencer la guerra es fundamental construir el poder desde las bases. No es suficiente registrar Lula y tenerlo candidato a presidente. Es necesario organizar el pueblo y construir el poder popular. Es este poder popular organizado que junto con Lula presidente vamos a lograr revertir los desmontes que fueron hechos en Brasil. El expresidente cumple una condena de 12 años y un mes de prisión desde el pasado 7 de abril en la cárcel de Curitiba, acusado sin pruebas por presunta corrupción. Este miércoles en Agenda Abierta hacemos un foco en el cerco popular que buscará inscribir al candidato con más intención de votos para las presidenciales del próximo 7 de octubre, el líder brasileño Lula da Silva. Llegó el día, dice Telesur. Brasileños marchan al TCE para apoyar la candidatura de Lula. 50.000 ciudadanos están dirigiéndose hacia el Tribunal Superior Electoral buscando respaldar esta inscripción por parte del Partido de los Trabajadores, la candidatura a la presidencia de Lula da Silva. A la cabeza de la movilización del PT, que está precedida por la marcha Lula Libre del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, está el exministro de Educación y el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien es compañero de fórmula de Lula da Silva. Además, voy a avanzar con otro portal, se viene La Vanguardia en nuestra pantalla, allí la tienen. Medio centenar de personas reclaman en París la libertad de Lula. Medio centenar se manifiesta también en la capital francesa para pedir la libertad del expresidente brasileño y denunciar además que su encarcelamiento es maniobra política que no tiene justificación legal. La protesta se suma a otras similares programadas en ciudades tales como Berlín, Nueva York, con el mismo objetivo: poner una alerta sobre la situación, pedir a los gobiernos también pronunciamiento al respecto. Avanzo, me voy al siguiente portal. A ver The New York Times, ¿qué está mostrando allí como titular? Lula da Silva, quiero democracia, no impunidad. Refleja el testimonio a la declaración del expresidente de Brasil, la previa en la cual el Partido de los Trabajadores va a registrar su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral. Se vienen las elecciones, en octubre serán las presidenciales en Brasil. New York Times está publicando un artículo en el cual Lula insiste en su inocencia y reafirma que será
candidato presidencial. Repasa la situación también en su país antes y después de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, del PT. Dijo: demostramos que combatir la pobreza es una buena política económica. El periódico Hasta Ahora: una mujer dirigirá por primera vez las elecciones presidenciales en Brasil. Resaltan la actuación de Rosa Weber asumiendo la presidencia de este Tribunal Superior Electoral, el organismo responsable de todo este proceso, de toda esta logística de presidenciales el próximo 7 de octubre. Segunda mujer que preside la Corte Electoral del país en sus 73 años de historia. Primera que será responsable de unas elecciones presidenciales. Avanzo. A esta hora, otros datos que hay que conocer sobre el día clave en Brasil. Vamos a ver, cuando hablan de conquista diaria y permanente, quienes están marchando en la calle están resumiendo justamente kilómetros y kilómetros que vienen haciendo a pie, porque respaldan a este hombre. Lula dice: mi encarcelamiento es la fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta, diseñado para marginar de forma permanente las fuerzas progresistas de Brasil. Gleisi Hoffmann es senadora, presidenta del Partido de los Trabajadores, también se pronunciaba en Twitter: concentración de las personas procedentes de la Marcha Nacional Lula Libre hacia el centro de Brasilia, es lo que está mostrando la imagen, cerca de la fuente de la torre de televisión. Miles de trabajadores rurales y militantes acompañan este paseo para inscribir a Lula como candidato a presidente. Si quieren ir siguiendo los hechos, esta es una muy buena fuente, justamente seguir en Twitter a Gleisi Hoffmann, porque va actualizando de manera permanente lo que va ocurriendo. Luego, si me voy a otro portal, que en este caso pertenece a un diario argentino, vamos a ver una galería de imágenes, ahí la mostramos, de esta llegada justamente de miles de activistas a Brasilia apoyando la candidatura presidencial de Lula. Sigo de largo con la siguiente imagen. Allí tienen a los partidarios de Lula, gente como nosotros, trabajadores. Aquí no están viendo a los candidatos ni a los empresarios caminando como camina la señora. ¿La ven? Con una sandalia que habla justamente de su vestimenta habitual. No anda la señora entaconada, es una señora que trabaja, en este caso, como la ven, va detrás de la identificación del Frente Brasil Popular, y son precisamente así los miles de ciudadanos en Brasil, trabajadores, los que respaldan a Lula. Las banderas, aquí en este caso, llegando 5.000 personas para inscribir la candidatura de Lula. Desde 3 ciudades se van desplazando a pie, lo va señalando justamente este portal. Avanzo. La siguiente imagen, son 8, vamos más rápido. Miles de partidarios de Lula, así lo van viendo, con lo opuesto van supervisando el registro de la candidatura presidencial de Lula. Esa es la idea que tienen los trabajadores, acompañarlo hasta lo último. Ahí justamente las distintas máscaras, los artículos que han ido usando. A Lula se le prohíbe participar, dice Clarín, recordemos que es un medio hegemónico de derecha en Argentina. Primera ronda de votación del 7 de octubre, los partidarios marchan para pedir su liberación. Avanzo con la última, miembros del Movimiento de los Sin Tierra participando de esta marcha Lula Libre. Así de bonito, así de inmenso y de extenso es este Brasil, que está luchando justamente por salir de Michel Temer, presidente de facto, porque están justamente trabajando por su democracia. Llama mucho la atención que Lula da Silva, el candidato que mayor intención de voto recibe, esté denunciando maniobras jurídicas en su contra y esté denunciando una sentencia judicial sin evidencia. Hay un sondeo electoral, ahí lo tienen, lo publica Datafolia, mantiene a Lula como favorito para los comicios que se vienen. 30% de adhesión tiene el Partido de los Trabajadores, 17% el Social Liberal, 10% Rede. Ahí van teniendo justamente algunas de las proyecciones. Bolsonaro, Marina, Lula en imágenes para mostrarles justamente esta situación. Hay también datos estadísticos para revisar. Los está mostrando el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Indican, en Brasil la desocupación alcanzó 13.200.000 personas en 2018, duplicando los 6,5 millones en el año 2014. Luego, si vamos a revisar
Situación de pobreza extrema. En 2017 hay 14,83 millones. Si me voy a ver ahora, cuando hablamos de millones son millones de personas. El indicador en porcentual del trabajo informal en Brasil, año pasado, 2017, 37,1%. Y hay organizaciones sociales y especialistas de Naciones Unidas que están indicando, además, denunciando que el hambre volvió al país, a Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil había salido del mapa de Naciones Unidas. Hay un mapa que justamente indica esta cuestión. Lamentablemente, Brasil ahora aparece como uno de esos países que tienen que trabajar para bajar el hambre. Según una encuesta del periódico Folha de Sao Paulo, se hizo en junio también, la gestión de Temer tiene un amplio rechazo popular. ¿Y por qué nos quedamos aquí? Porque indica justamente lo que los brasileños piden, retornar a su democracia. 82% es el rechazo que tiene la gestión del presidente de facto en este momento. Claro que tiene que ver justamente con la situación de la economía, con la situación de los derechos humanos, con lo que va pasando justamente hoy en Brasil. Y eso es fundamental de entender para saber por qué miles de personas caminando están llegando a la capital, con lo extenso que es Brasil, para apoyar en su candidatura a Lula da Silva. Hoy se inscribe, hoy es un día clave. En redes sociales ya estamos consultando y ya hay cantidad de respuestas a nuestra pregunta. ¿Qué pasará con este registro de la candidatura de Lula? 38% dice, 38 de 111 votos dice habrá inscripción, 24% dice no habrá inscripción y 38% restante dice victoria popular. Si sumamos los dos 38, miren qué amplio es el margen para dar paso a la esperanza en Brasil. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en este día. Pausa rápida, seguimos. Nos vamos en este momento a Paraguay, muy temprano todavía en ese país, pero ya andamos viendo las imágenes, la previa, a ver cómo se da esta jura presidencial. Hoy está asumiendo un representante del Partido Colorado otra vez la hegemónica paraguaya. El Partido Colorado de toda la vida, con toda su actuación, está asumiendo la silla presidencial. Me voy con Osvaldo entonces para ampliar. Bienvenido, compañero, ¿cómo te va? Saludos desde Asunción, Paraguay. Es así, en unas horas más asumirá la presidencia de la República Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, quien es hijo de quien fuera secretario privado del dictador Alfredo Stroessner durante 35 años. Sucederá en el cargo a Horacio Cartes, un empresario tabacalero que tuvo el gobierno del Estado durante los últimos 5 años sin grandes logros. Había llegado al poder con la promesa de reducir la pobreza sustancialmente. Sin embargo, esto no lo ha logrado. Según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, cerca de 2 millones de personas en Paraguay padecen pobreza. Mario Abdo Benítez representa al grupo político más ligado económica y políticamente a la dictadura militar que sostuviera al general Stroessner durante 35 años y que cayera en 2 y 3 de febrero de 1989. Justamente en el 2019 se cumplen 30 años de la caída de la dictadura militar. ¿Cómo se preparan las organizaciones ciudadanas y las organizaciones sociales de cara a la toma de mando de Abdo Benítez? Pues con movilizaciones. Han venido anunciando una serie de movilizaciones exigiendo, entre otras cosas, mejor calidad de vida, mayor inversión en salud y en educación. Además, el rechazo a leyes impulsadas desde el gobierno de Horacio Cartes que serán continuadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez. Decían los representantes de las organizaciones que tienen que ver con la memoria histórica, con los derechos humanos, que Mario Abdo Benítez representa un punto de retroceso en cuanto a la democracia paraguaya. Además, analistas económicos y políticos hablaban de una continuidad en cuanto a políticas neoliberales. Recordemos que Cartes ha sido un presidente que en 5 años ha duplicado la deuda externa de Paraguay. Del 14% del Producto Interno Bruto, la deuda creció y ya llega al 25% del PIB. En total se ha duplicado, repito, la deuda externa en Paraguay. Abdo Benítez ha anunciado que no se alejará mucho
de lo que ha sido la política económica de Horacio Cartes en los últimos 5 años, contrayendo deuda. La diferencia es que él dijo que estas deudas se orientarán más hacia el área social y no hacia infraestructura. Se esperan movilizaciones y se espera que hoy finalmente asuma un nuevo presidente de la República aquí en Paraguay. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias. Permítanme, compañeros, ya me voy a Nicaragua y Panamá. Déjenme abrir una ventanita para mostrar a esta hora uno de los portales que está tratando el tema de Paraguay. Hay dos, preparamos dos. Uno tiene que ver con la marca que viene cargando en sus espaldas Abdo Benítez y otro tiene que ver justamente con cómo está la economía de Paraguay. Porque si ustedes van a revisar los números tradicionales, se van a dar que Paraguay no para de crecer. Ya vamos a ver cómo es la cuestión. Déjenme aquí mostrándola. Por un lado, el comercio, mostrando el titular, Latinoamérica, la sección, iba a decir Mario Abdo, un heredero de la dictadura que asume como presidente, hoy asume la presidencia de Paraguay, desea demostrar este hombre, dice este portal, su honestidad pese a cercanía de su familia al ex dictador Stroessner. Sí, suben un poquito más. El comercio está trabajando sobre información de la agencia AFP. Marcado por pertenecer a una familia muy cercana al dictador Stroessner, el presidente de Paraguay, del gobernante Partido Colorado, se esfuerza por mostrar credenciales democráticas y republicanas sin renegar de sus orígenes. ¿Cómo se hace eso? Ahí el primer punto. Apodado Marito, busca diferenciarse de su padre, que se llama de la misma manera, el ex secretario privado del general Alfredo Stroessner. La relación de su familia con la dictadura de 35 años, que dice este portal, no influyó negativamente para su elección. Sin embargo, en su primer discurso, lo primero que hizo, obviamente, es recordar a su padre, procesado por enriquecimiento ilícito, uno de los primeros presos de la democracia que se instaló tras la caída de Stroessner, pero finalmente fue sobreseído. Ahí tienen un poco de esa situación, lo está mostrando este portal. Me voy a otro, hablábamos de la economía, yo les decía, si ustedes van a ver la situación económica de Paraguay, van a ver que siempre el país está creciendo. Mucho tiene que ver con el uso de soja transgénica, ese es el producto estrella de exportación del país. La cuestión es que lo que recibe el país por utilidades, arcas fiscales, los ingresos, etcétera, etcétera, no se distribuye de manera eficaz. Miren esto. La disyuntiva de Paraguay, la economía crece, pero la pobreza no baja. Ahí justamente la clave. Si saquemos esta foto, era el momento en el cual justamente este hombre triunfaba. Si van a ampliar sobre este punto, van a ver cómo la coalición que se prepara para llegar al gobierno justamente está en el mismo punto que trabajó el presidente saliente Horacio Cartes. Por más de 70 años, aquí están reseñando justamente cómo el Partido Colorado ha dominado la política paraguaya y cómo justamente Paraguay basa su economía en exportaciones agrícolas que les permite crecer a un ritmo de 4% anual desde hace más de una década, pero la pobreza no cede. Cuando hablamos de que no hay reparto de la riqueza, hablamos justamente de esa forma. La riqueza sigue en el bolsillo del que más tiene y tiene concentrada la tierra y no se reparte justamente al que lo necesita, al que menos percibe o al que menos gana. Dejo Paraguay, que hoy va a ser tema importante también en lo que es noticias de Latinoamérica, y me voy ahora hacia Nicaragua con esta aprobación en el Parlamento de la reforma al presupuesto general. María José, gracias por esperarme. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Este martes los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una reforma al presupuesto general de la República con disminuciones en las proyecciones de ingresos y gastos que ayudarán al equilibrio de la economía nicaragüense tras el daño causado por el terrorismo golpista, según denuncias. La reforma por primera vez en 11 años refleja una disminución de los ingresos en $231 millones, lo que equivale al 9.2% del presupuesto y al 1.7% del PIB. El sector público fue dañado en su infraestructura en $205 millones. El sector turismo tuvo pérdidas e infraestructura por $277 millones. El sector transporte dejó de percibir $525 millones, actividades
que no pudieron ejercer. Hasta en 8.708 de estos, el 90% eran micros y pequeños negocios. La seguridad social se redujeron 119.567 personas, de estos 71.000 empleados en el sector privado. La reforma garantiza el gasto social para seguir combatiendo la pobreza, mantiene los programas de inversión pública, promueve la seguridad ciudadana y protege el empleo del sector público. Gracias, María José. Me voy a Panamá, donde la procuradora Kenia Porcel denunció un supuesto chantaje a la Corte Suprema de Justicia para favorecer al expresidente Martinelli en su proceso judicial de robo de millones de dólares. Hugo, adelante, por favor, amplíe. Buenos días, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. Hace unos días la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, anunció al país mediante un video de la institución que el presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia se había acercado a ella y había comunicado en una reunión que mantuvieron en secreto y que fue grabada que el caso al expresidente Ricardo Martinelli se caería y pasaría efectivamente al Ministerio Público panameño. Esto por presiones del propio presidente o de allegados del presidente que habían realizado grabaciones a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ante esto, los movimientos sociales y la sociedad civil han respondido. El movimiento social panameño ya ha convocado algunas manifestaciones, algunos piqueteos frente a la Corte Suprema de Justicia, pero señalan lo siguiente, que esto no se trata de una sorpresa, que es algo que se viene señalando de hace bastante tiempo por el movimiento social, que el sistema judicial panameño no inspira confianza, no es de la confianza de los panameños y que en el país existen dos sistemas de justicia, el que se aplica a los pobres y el que se aplica a los ricos y los allegados al poder. Esto lo dicen debido a la cantidad de casos contra altas figuras del pasado y otros gobiernos que ya no se van a seguir dando debido a que pasó el tiempo en el cual podían ser juzgados y, por ejemplo, también temen que pase esto en el caso de Ricardo Martinelli, como ha pasado en el caso de alguno de sus allegados. Recordemos que en el gobierno de Ricardo Martinelli se robaron varios millones de dólares, fueron utilizados del erario público, sobre todo del programa de ayuda nacional. Por eso no se le está juzgando al exmandatario Ricardo Martinelli, solamente por un caso de pinchazos telefónicos que afectaba a algunos adversarios políticos. Sin embargo, ellos también señalan como movimiento social que fuera de esos cargos quedaron los muertos en la ciudad de Colón, los muertos en la comarca Nuevo Buglé, que no se están siguiendo y que ahora peligran debido a estas declaraciones que dio la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. También que se vaya a hacer justicia con lo poco que se le logró poner en contra al exmandatario Ricardo Martinelli. Esa sería la información por el momento. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, los despido por aquí y como siempre les digo, síganme los buenos. Nos vamos al panorama deportivo. Hola, Yuki. Hola, Marcela, buen día. Estaba revisando noticias. ¿Qué había de bueno? Estaba revisando aquí que Puerto Iguazú se prepara para recibir la antorcha olímpica juvenil. Recordemos de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires que van a tener lugar este año a partir del 6 de octubre. Así que un lugar lindísimo. Sí, Puerto ¿no? Iguazú. Puerto Iguazú. De cataratas. Ajá. Después mostramos, si querés al final del segmento, mostramos algunas imágenes de Vale, cómo como no, para aprovechar y alegrar el ojo con imágenes lindísimas. Es así. Escenarios naturales, obviamente, ¿no? Sí, qué bonito. Bueno, vamos a hablar también de Argentina, pero son noticias un tanto polémicas porque hablamos de Lionel Messi, que anunció que por este año no iba a estar en la selección albiceleste. Vamos a hablar precisamente de esto, abrimos este repaso deportivo con esta noticia que le sigue dando vuelta al mundo. Precisamente Lionel Messi va a dejar de vestir la camiseta argentina por lo que resta de 2018. Según medios de prensa locales, el argentino, tras no haber logrado el objetivo en el Mundial de Rusia 2018, confirmó que tendrá un descanso con la selección argentina y no va a participar en los amistosos contra Guatemala el 7 de septiembre y el 11 de septiembre ante Colombia en el presente año. Posteriormente, el astro argentino evaluará si volverá con la albiceleste para el 2019. La selección sigue de capa caída. Primero fue la renuncia de Javier Mascherano, luego vino la de Lucas Biglia, la renuncia además forzada del técnico Jorge Sampaoli y ahora Messi no estará portando la camiseta de su
país en lo que resta de año, aunque no anunció ninguna renuncia, así que tampoco hay que alarmarse, tampoco hay que hacer eco de informaciones que no son. Y hoy a partir de las 13 horas, horario de Buenos Aires, el Boca Juniors, el Chaney, se va a chocar ante el Barcelona por el trofeo Joan Gamper en la edición número 53 de este amistoso. Ahí vemos también algunas publicaciones del Twitter oficial de Boca Juniors, postales del entrenamiento del plantel en la Ciudad Deportiva del Barcelona. Este miércoles, desde la 1:15, se juega el Joan Gamper en Cataluña, trofeo amistoso. Recordemos que lo va a disputar ante el Barcelona, que también va a exhibir, sin duda alguna, sus mejores caras de este año, fichajes importantes. También los aficionados, fíjense cómo estuvieron allí a las afueras del hotel donde se concentró el Boca Juniors. Alrededor de 10.000 hinchas de Boca estaban calentando los motores para el equipo argentino. También damos el dato que los aficionados que van a acudir a este Camp Nou van a poder ver en directo las 4 caras que fichó este año el Barcelona, incluido ahí Arturo Vidal, el chileno, además también de Melo, el brasileño. Seguimos avanzando en otras informaciones. El ecuatoriano Fran Osorio se llevó la 8ª etapa de la Vuelta a Colombia en el ciclismo, la cual es la más larga, donde se recorrieron 207 kilómetros entre las ciudades de Tunja y Barichara, la etapa meridional de precisamente de este Giro. El equipo de bicicletas Strongman cerró la carrera con una victoria después de lograr un tiempo de 4 horas, 40 minutos y 27 segundos por encima del pedalista boyacense Diego Ochoa del equipo EPM Scott en esta jornada correspondiente a la edición 68 de la Vuelta a Colombia. Vamos a escuchar también parte de las palabras del ecuatoriano luego de la victoria. Ha sido un triunfo que ha sido muy buscado, que el equipo lo necesitaba yo, para agradecerle a mis patrocinadores, para demostrarle a muchas personas y a mí mismo, más que todo, que sí puedo seguir siendo ciclista, porque para muchas personas no lo podía seguir siendo, no servía para eso según ellos. Y ahora mi profe Luis Alfonso me da la oportunidad, don Basilio, Bicicletas Strongman, y aquí estamos. Cambiamos de tema y hablamos de una noticia que dejó impactado el mundo del automovilismo. Fernando Alonso se retiró de las pistas de la Fórmula 1 oficialmente. El anuncio lo dio a conocer cuando el asturiano de 37 años y su equipo McLaren publicó en sus redes sociales un video despidiéndose de su carrera como piloto profesional. Alonso comenzó su inclinación a los autos con 7 años, ganando su primera carrera oficial de karts en 1988, donde se proclamó campeón infantil de Asturias. En estos momentos, Alonso ya se retira después de archivar un palmarés de 2 títulos mundiales de Fórmula 1 en 2005 y 2006. Fíjense allí justamente la publicación oficial en su Twitter, Fernando Alonso dando las gracias. Fue mágico, fueron las palabras así del asturiano. También hubo reacciones de otros compañeros, como la de Carlos Sainz, también piloto español. Te vamos a echar de menos, Alonso oficial. Gracias a ti empezó mi pasión por este deporte y me considero un privilegiado por haber compartido cuerpo a cuerpo contigo en estos últimos años. Ahora, por supuesto, aprovechar este final de año. Sí, bien, entonces con esto cerramos allí el repaso deportivo. Como le comentábamos, Marcela, precisamente lo importante de esta antorcha juvenil olímpica que va a estar teniendo lugar, bueno, va a estar llegando a Buenos Aires ya para octubre de este año cuando se disputen las competencias. Internet informa. Internet no está tan ágil como querríamos. Ajá. Pero mira que tenemos las imágenes de cataratas del Iguazú, sí, que son kilómetros y kilómetros que se ven así como esto, que lo vamos a mostrar aún corriendo el riesgo de que quedemos congelados y que nos den ganas de sumergirnos en esos kilómetros y kilómetros de agua del IRNET. Pero ahí justamente
Hay justamente el Ministerio de Turismo, claro. Qué bello Hay Sudamérica. justamente multiplicidad de imágenes cuando van a esta, que es la tradicional. Estamos hablando de más de 2 kilómetros de este Parque Nacional Iguazú, que tiene estas bellezas. Si lo dejan rodar, dura 2 minutos. Es un poco largo para mostrarlo todo. Pero ahí se van a ver también otras imágenes de la diversidad, de la flora, de la fauna. Hermosísimo. Grande, ¿no? 245 saltos de agua. Ahí lo tienen. Están viendo abajo las plataformas. Mira la gente como donde, toma el agua así. Claro, donde Muy caen delicioso. hasta gotitas, queda la llovizna, queda la humedad justamente en esos saltos de agua. Esas son las pasarelas. Hay toda una maquinaria. Esto es la industria del turismo por excelencia. Cataratas es un destino típico en Argentina. Así que ahí van a tener algunos minutitos de esto. Y también tengo las imágenes de esta antorcha olímpica. No, este lugar es espectacular. Realmente. O sea que las postales de hoy van a ser bien lindas. Van a ser bien bonitas con la antorcha. Ajá. Ya este recorrido de la antorcha que hoy va a estar en esta provincia también va a ir a otros puntos del país. Claro, claro, antes de llegar a Buenos Aires. Por falta de tiempo, es una belleza que vale la pena. Tampoco conozco Salto el Ángel, que me dicen que son lugares así como súper privilegiados y realmente les creo. Porque... Y por las lluvias ayer en el Salto Ángel, un datico rapidito que le doy, tuvo una nueva caída que se unió a la gran caída del Salto del Churum. Uy, bellísimo. Las aguas de Moisés. A la hora del reparto, Diosito se cae. Lo que implica. Gracias, mi compañero. Pausa rápida. Nos obligan a hacer una pausa que va a ser muy breve porque nos queda mucho material todavía para compartir. Aquí los esperamos. Vamos a abordar otros temas de inmediato. Les prometimos Argentina. Tenemos también una pregunta en Twitter para que usted pueda participar y opinar. Mientras tanto, revisamos prensa digital. Ámbito financiero dice, por decreto el gobierno lanza nuevo ajuste por más de 65.000 millones. Habla de miles de millones de dólares. 3 decretos firmados jornada de ayer. El Ministerio de Hacienda informó una profundización del ajuste con el cual espera generar un ahorro para el Estado de 65.000 millones entre lo que resta de este año y el 2019. Decisión del gobierno del presidente Macri que profundiza la estrategia de bajar déficit fiscal en un momento calificado por Ámbito como de inestabilidad económica y financiera, con un dólar en suba imparable, lo dice Ámbito Financiero, venta masiva de bonos argentinos y el riesgo país en su máxima desde que Mauricio Macri es presidente. Además, página 12 dice, en la emergencia llegó el fondo con más ajuste. Ya estaban en emergencia y llega el Fondo Monetario Internacional, que trabaja desde el lunes pasado hasta el viernes. El país echó a mano medidas de urgencia, cargó sobre las espaldas de las provincias y municipios el costo de un nuevo ajuste fiscal que le permita mantenerse en el marco de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. 3 decretos suspendieron por 6 meses esta baja pautada en un total de retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja. Por eso hoy cuando escuchen a los sojeros, a los empresarios, a los super sojeros en Argentina quejarse, es por esto. Se eliminó además el Fondo Federal Solidario que asignaba a las provincias y municipios el 30% de los derechos de exportación al complejo sojero. Y redujo además vía decreto el presidente Macri la tercera parte del total pagado a los exportadores por reintegro. Ahí la cuestión de base. El tribuno Duhovne, ministro de Hacienda, no hay ninguna posibilidad de default, lo dijo el ministro de Hacienda, buscando bajarle justamente a las dudas sobre la economía. Donde hay problemas, inestabilidad, donde hay incertidumbre, no hay inversión, que es lo que quiere el presidente Macri. No llega nadie de afuera poniendo dólares. Por eso, Duhovne necesita salir a decirle al resto del mundo que no hay ninguna posibilidad de default, ni de la posibilidad de llegar a una crisis como la del 2001. Cada cosa que ha hablado este hombre a lo largo de los días ha sido desestimada, así que mucho cuidado cuando da declaraciones. Estuvo en un programa televisivo, admitió de todos modos que este año Argentina no va a crecer. El presidente de los empresarios, que venía con una gestión perfecta en el Superclub de Argentina como Boca Juniors, no encuentra la fórmula empresaria para lograr que crezca el país.
si justamente lo que dicen quienes manejan agenda neoliberal es que como empresarios funcionan perfecto y como empresarios generan ganancia y crecen sus cuentas bancarias? ¿Por qué cuando se pone al frente del Estado no se logran resultados? Es una gran interrogante que me queda por allí suelta en mente. Me voy al siguiente portal. Vamos a ver. El Destape. A Macri lo eligieron supuestamente porque era muy buen gestor. Recuerden esto también. Su promesa de campaña electoral apuntó justamente a su experiencia gestionando y consiguiendo logros positivos. Documentos que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para ajustar 294.000 millones. Bajan las jubilaciones, bajan aún más y bajan esta asignación universal por hijo que tan despectivamente los neoliberales le dicen subsidios. No le llaman inversión social. El presupuesto 2019 incluye este mega ajuste fiscal. Además, este ajuste se hace sobre la base de lo presupuestado en 2018, por lo tanto la baja será nominal. Este sitio web pudo acceder justamente al documento pactado con el fondo que detalla una baja de gastos a nivel nacional de 194.000 millones de pesos y un recorte de 100.000 millones de pesos en las provincias. Documento que señala que se van a recortar 15.000 millones de jubilaciones y 9.000 millones en la asignación universal por hijo. Todo cuando se empieza a desmenuzar suena peor de lo que creíamos que teníamos los argentinos como números en rojo. Telesur dice, Macri afirma que no pasa nada ante aumento del dólar en Argentina. Ayer habló, ¿por qué? Porque el dólar ya dejó de acariciar los 30, sino que pasó los 30 pesos por dólar. Ayer el propio presidente salió, buscando calmar obviamente la cuestión, salió a dar esta declaración. Sumo una más, vamos a ver. Vamos a ver hasta ahora contextos que nos van a llevar con números a ver qué es lo que pasa. ¿Qué está haciendo el Fondo Monetario Internacional en Argentina? Revisando las cuentas de Argentina, ¿sí? Olvídese de la parte de la soberanía, que eso ya quedó atrás. ¿Qué revisa? Déficit fiscal, por eso se da la medida que se da vía decretazo en la jornada de ayer. El gobierno nacional se comprometió, el gobierno del presidente Macri, a avanzar 2,7% para 2018 y 1,3% del PIB en 2019. ¿Qué quiere decir avanzar? En avanzar para reducir en esos porcentajes ese déficit fiscal. Reservas del Banco Central de la República Argentina, también lo está revisando el Fondo Monetario Internacional. Están auditando, el lunes bajaron 253 millones de dólares en reserva, cerraron en 56.621 millones. Tasa de inflación, el Ejecutivo indicó que sería del 27%, pero según INDEC, que sigue siendo datos oficiales del 29,5%, podría traspasar los 30 puntos y hay organizaciones privadas que están haciendo sus propios sondeos y que pasan incluso esta barrera de los 30 puntos de tasa de inflación. Durante su gestión, el gobierno del presidente Macri pretendió abrir las puertas del acceso libre al dólar sin tenerlos. Esto genera en gran medida que haya una fuerte presión devaluatoria que pone en jaque además toda la economía con inflación, con estancamiento y con caída de consumo. Veamos la fuerte suba que ha tenido el dólar en detrimento justamente de la moneda nacional, del peso. Un dólar cotizando, cierre oficial ayer 29.76, último 3 días subió 9,6%. Todo el 2018 el dólar aumentó 62,1% en Argentina. Finales del 2015 la subida era del 212,2%, o sea que tenemos que hablar del momento en el cual asume gestión hasta ahora de la gestión del presidente Macri con más de un 200% de aumento. El dólar, se está hablando ya en el país que podría superar los 40 pesos, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, son proyecciones de distintos analistas que nos dan una idea de la situación económica hoy en el país. Me voy con Ernesto Matos, economista, para profundizar sobre la cuestión. Ernesto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas? Aquí preocupados en verdad cuando miramos esto porque sabemos que el ciudadano de a pie en Argentina está pendiente de la cotización del dólar y está pendiente además con una memoria activa de lo que fue el 2001 y ese dólar imparable. ¿En qué punto estamos según tu análisis, según tus datos macroeconómicos, Ernesto? Bueno, estamos en un punto en el cual hasta las inversiones especulativas que llegaban y fueron récord en la Argentina entre 2016 y 2017, en este primer semestre los datos del Banco Central marcan que esas inversiones especulativas que venían a generar
grandes ganancias e irse rápido del país, ya ni siquiera están entrando. En el primer semestre se fueron de la Argentina 1.400 millones de dólares de fondos especulativos. Estamos hablando que ya ni siquiera está ingresando capital para la especulación en la economía argentina, y justamente lo que vos remarcabas, que el ministro Dujonde tiene que decir que está todo bien, porque si no, no viene nadie más. Se sumó esta semana la noticia desde los corredores que están en Wall Street, de algunos argentinos que desde allá los comentarios son que ya no confían en la Argentina y que ven en la Argentina lo mismo que veían en 2015. Tengamos en cuenta que obviamente desde Wall Street lo importante es hacer ganancias rápidas, y si no se las daba al anterior gobierno y este gobierno ya no garantiza eso, obviamente el comentario es este, ¿no? Que ya no ven con buenos ojos a la Argentina. Ni siquiera el riesgo país que elabora el JP Morgan, que ya está en niveles históricos, desde que asumió este gobierno, están 748 puntos, y esto marca que la Argentina está siendo un poco más riesgosa para invertir, o sea, que cada vez que tiene que poner un dólar, la Argentina tiene que seguir aumentando la tasa de interés, si no ese dólar se va. Ya ni siquiera las consultoras internacionales tienen confianza en la economía argentina. Ayer yo planteaba acá en el ámbito económico, el impacto económico, justamente que en Wall Street acciones del país sudamericano, acciones argentinas, se hundieron 9%, mientras que el viernes pasado en Turquía pasaba que la lira caía el 10%. Sin embargo, le dieron tratamiento totalmente distinto. En Turquía salió el gobierno a reforzar justamente con acciones, a inyectar liquidez y a sostener su moneda. Y acá, en todo este panorama, aparecen 3 decretazos que muestran una situación, un manejo completamente distinto del presidente Macri de esta situación. Lo que hicieron es echarle la culpa a Turquía, a la situación, a los emergentes, a que cae justamente también el precio de la materia prima, lo cual tampoco es bueno para nuestros países, Argentina y Paraguay, soja por excelencia, Brasil también. Entonces creo que ahí hay un tema sobre el que hay que hacer pedagogía, Ernesto, y contar lo que quiere decir todo esto. Cuando hablan de que está despiadadamente, estoy tratando de recordar el titular ayer, creo que era El Economista, despiadadamente alto el riesgo país. ¿Qué quieren decir con todo esto? Bueno, el riesgo país es una medida que utilizan los inversores para saber cuánto es la tasa de interés. Se le suman 7 puntos a la tasa de interés norteamericana. Esos son los 745 puntos. Entonces, si vos sumás que la tasa norteamericana está en el más o menos 3%, más 7 son 10. En la etapa del kirchnerismo, el máximo, o antes de 2015, lo máximo que se tuvo fue del 8%. Entonces, por eso los inversores están diciendo, es muy riesgoso poner dinero en la Argentina porque te ofrece una tasa y la está haciendo crecer, que ya a mayor riesgo, obviamente, hay mayor ganancia, pero hay un riesgo mayor. Pero el problema no es ese justamente, porque así como titulaban lo de Turquía, lo de los precios internacionales, el problema de la Argentina no es justamente ese. El problema de la Argentina es que cuando asumió este gobierno tomó 4 medidas que son clave y que se han desarrollado en este último tiempo. Uno es la de dejar la libre compra de dólares, que fue justamente uno de los tantos eslogan que utilizaban los grandes medios de comunicación para decir que había cepo en la Argentina. Bueno, hoy son libres de comprar cualquier cantidad de dólar, y la realidad es que la Argentina tiene cierre de fábricas, desempleo, ajuste público. La otra medida fue la libre movilidad de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que entra un capital y se va cuando quiere. La otra medida es la desregulación del comercio exterior. Y la cuarta medida más importante, que es la que salió justamente ayer con el decreto, es la libre liquidación de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que un exportador vende un producto argentino, pero no tiene la obligación de ingresar ese dólar a la economía argentina. Lo puede dejar en Suiza, en Alemania, en Francia. Estas 4 medidas son el corazón real de la crisis económica argentina. Y lo que anunciaron ayer, la eliminación del Fondo Solidario, del Fondo Federal, era un complemento a la obra pública nacional.
Acá en los municipios muchas veces se utilizaba ese fondo para para mantener un hospital, para arreglar un colegio, para arreglar una plaza, un puente, un camino, porque era dinero que venía de la exportación que realizaban por productos de soja. Entonces acá lo eliminan y lo que están haciendo es empezar lo que tristemente en la Argentina se vio, porque hoy la situación ya es crítica, pero con esta eliminación yo creo que se van a incrementar las zonas de trueque en la Argentina como pasaba ya en los años 2000, 1999. Dame algún otro punto para anclarnos en la realidad de hoy de Argentina que diferencia este momento del 2001, porque esa es una de las respuestas que dan también nuestros televidentes cuando planteamos en red social qué es lo que se viene, qué está pasando en Argentina. No, lo diferente de aquel, uno podría decir, es una crisis diferente. No tiene nada que ver porque no estamos en convertibilidad. Sí volvimos al Fondo Monetario Internacional, eso sí es similar, pero la diferencia con el pedido de los memorándum de política económica que firmaba la Argentina, todos esos memorándum están tal cual se plantearon ahora, menos un tema que no quiere decir que no se vaya a plantear, que es la privatización de los bancos públicos, que en el año 2000 se discutió y en el 2001 también, porque si uno privatizaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Citibank, Río, Santander o el Banco Francés o alguna de la banca extranjera, se iba a quedar con las tierras argentinas. Muchos de los bancos públicos tienen hipotecas. Y lo que apuntaba el Fondo Monetario Internacional eso era pasar las tierras a mano de banca extranjera y tener un mayor dominio de los recursos argentinos. Que eso no quiere decir que no lo vayan a plantear en futuros memorándum si sigue fracasando la política económica y no toma las medidas de regulación que son justamente las que hoy necesitaría la Argentina. La solución la tienen en la mano. No la quieren realizar por una cuestión ideológica y de intereses de negocios. Gracias, Ernesto, como siempre. Muchas gracias, muy claro. Nos lleva a pensar ya inclusive en clave corto y mediano plazo la realidad en el país. Hasta luego. Hasta luego. En redes sociales dijimos, gobierno del presidente Macri profundiza el ajuste. ¿Qué escenario se viene para el país? Ustedes respondieron, 52% recesión y desempleo, 11% más presión del Fondo Monetario Internacional, 29% un nuevo 2001, 8% el cambio prometido. ¿Vieron? El cambio prometido por Macri, solo el 8%. Y el hombre llegó a la silla presidencial con la fortaleza supuestamente de ser un excelente gestor. Y hasta ahora lo que hay justamente es ausencia de gestión presidencial con medidas que hablan de ir sumando para todos, inclusión. Así las cosas, momento de despedirnos. Hemos abordado temas claves en la agenda noticiosa de este día. A continuación se vienen otros. Hasta luego.